utilidad práctica. Y en la vida de Jesús estos tres regalos iban a tener: número uno, utilidad práctica; número dos, un valor personal y significado simbólico. Así que aquí hay tres cosas: valor personal y significado simbólico, y además de eso también, ¿qué? Utilidad práctica. Tres cosas que tiene un buen regalo. Y estos buenos regalos que le trajeron los Reyes Magos a Jesús tenían estos tres elementos. Entonces vamos a ver en esta mañana cómo estos regalos nos hablan de los símbolos de la identidad de Cristo, y además estos regalos nos van a hablar de lo que Él iba a lograr en la persona encarnada de Jesús. Y por otro lado, vamos a considerar lo que nos enseña la gran verdad de lo que significa, o de analizar lo que es cada uno de estos regalos que le entregaron a Jesús, y sobre todo, ¿qué nos hablan esos regalos a nosotros el día de hoy como hijos de Dios? Estamos aquí, hermanos, de hablarnos el oro de esa naturaleza divina de Dios en la persona encarnada de Jesús, en el Mesías que se ha humanizado. El oro, según el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, en el capítulo 3, versículo 12, nos habla de las cosas incorruptibles de Dios. Y quiero que vaya conmigo y miremos lo que significa el oro, lo que nos habla el oro, de ese simbolismo del oro. Mire lo que San Pablo le dice a la iglesia en Corinto, en el capítulo 1, versículo 3, verso 12. Y es interesante dentro del contexto en que San Pablo le va a hablar a la iglesia en Corinto, porque la iglesia en Corinto es una iglesia rica, es una iglesia con comodidad en cierta manera. Y San Pablo le va a decir a los corintios, le va a decir: y si sobre este fundamento, hablando de Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea. El fuego la probará. Y escuche lo que dice el versículo 14 de Primera de Corintios 3. Dice el versículo 14: y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Así que el oro nos habla del amor, de la fidelidad. El oro nos habla de la bondad, de la sabiduría, de la paciencia, de la templanza. Todo lo anterior que hemos dicho de Jesús nos habla del carácter, de la naturaleza divina de Dios. Nos habla de esos materiales espirituales y eternos que nosotros debemos utilizar cada día para edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Por qué oro? Porque el oro nos habla de la naturaleza divina. ¿Por qué oro? Porque el oro nos habla de cómo Jesús tenía que edificar su casa para pasar la prueba del fuego. ¿Recuerda la prueba de fuego de Jesús? La prueba de fuego de Jesús no estuvo en la cruz del Calvario. La prueba de fuego de Jesús estuvo: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero un momentico, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el momento más cumbre en la vida de Jesús, donde lo vemos a llorar y acudir al Padre de una manera desbordante. El incienso era símbolo, o es simbólico. ¿Sabe por qué? Porque habla de las oraciones que eleva el sumo sacerdote
cuando oficiaba el sacrificio delante de Jehová. Vamos a mirar algo y cómo esto iba a hablar de Jesús. Levíticos capítulo 2, versículo 1. Ya a usted hoy le entregamos el primer regalo. Su primer regalo es oro. Porque cuando tú naciste de nuevo, la naturaleza divina de Dios vino a tu vida. Pero hay que permitir que esa naturaleza se forme a través del fruto del Espíritu. Eso está entendible en ese primer paso. Veamos el segundo, estamos viendo el segundo paso, que habla de ¿qué? Del incienso. Levíticos capítulo 2, versículo 1 dice: y cuando alguna persona ofrezca una ofrenda de grano a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Así que el incienso representa al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el incienso nos va a hablar del papel de Él como cordero, que tendría que ser sacrificado a nuestro favor. Y usted lo entiende, para perdón de nuestros pecados. Isaías capítulo 30, versículo 6. Vaya conmigo, a Éxodo capítulo 30, versículo 6. Dice la Escritura: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, hablando del altar del incienso. El altar del incienso, mire dónde iba ubicado. Lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová. Escuche esto: por vuestras generaciones. Pregunta: ¿cuántos quemaron incienso esta mañana? Pregunta: ¿cuántos quemaron incienso anoche? O sea que la iglesia no está muy bien con esta quema de incienso. Son poquitos. El incienso, que es tipo de las oraciones, se quemaba en la mañana al prender las luces y en la noche cuando el sacerdote volvía al tabernáculo de reunión, volvía y quemaba incienso. Escucha esto, hermano. El lugar que Dios le dijo a Moisés que construyera, que se llama el tabernáculo, tenía ¿cuántos lugares? Tenía 3 lugares. Había un lugar por donde se entraba que se llama. Luego había otro lugar que se llamaba lugar santo. Y había otro lugar y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y a ese lugar solamente se entraba una vez al año. Pero había algo que entraba mañana y noche, todos los días. El sacerdote no podía entrar al lugar santo, porque en el lugar santo, sobre el propiciatorio, habitaba la presencia de Dios. Pero había algo humano que podía entrar cada día al lugar santo, santísimo. Y eso que podía entrar cada día, 2 veces al día, al lugar santísimo, era el humo del aroma del incienso que se quemaba mañana y tarde. Así que cada lugar de estos estaba dividido o separado por cortinas. Una primera cortina separaba el atrio del lugar santo. Una segunda cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí, frente a la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, había un altar de oro en donde se esparcía incienso que se quemaba. Y las aromas
o los olores aromáticos que desprendía el incienso entraban al lugar santísimo. El sacerdote no podía, el levita no podía, el sumo sacerdote no podía hacerlo, pero el aroma del incienso penetraba cada mañana y penetraba cada noche el lugar santísimo. Y Dios le dice a Moisés: esto se debe hacer por todas las generaciones de aquí en adelante. Si hay algo que la iglesia ha dejado de hacer el día de hoy, es que los aromas de tu oración y tu adoración entren cada mañana y cada noche a la presencia de Dios. Tú tienes que sacar un tiempo cada mañana para que antes de que enciendas la luz, ya el aroma esté entrando al lugar santísimo. Para que antes de que enciendas la luz nuevamente en la noche, el aroma esté entrando al lugar santísimo. En otras palabras, no se puede encender la luz en el altar de tu vida si no hay incienso quemado sobre él. El incienso tiene que ser quemado. Hay gente que incienso, porque ese incienso nos habla de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el único intercesor entre Dios y el hombre, y es solamente a través de Jesús que tenemos acceso al trono de la gracia. Vuelvo y lo repito: el hombre no podía entrar al lugar santísimo, el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, pero había algo que sí podía entrar mañana y noche, y era el aroma y el humo aromático que expedía el incienso. Jesús nos habla de ese incienso, y es a través de él que usted y yo podemos entrar, podemos tener notas perfumadas delante de Dios a través de la oración. Tu oración es el perfume que portas cada mañana. Capítulo 8, versículo 3. Mira lo que habla Juan. O sea que esto no termina en el Antiguo Testamento, esto va a trascender al Nuevo Testamento. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. Hay algo que sube y que entra todos los días a la presencia de Dios, y son tus oraciones que suben de la mano del ángel con el incienso que es agregado sobre tus oraciones en el cáliz. La iglesia se olvidó de entrar a la presencia de Dios. La iglesia se olvidó de acudir al encuentro con Dios. Déjeme decirle algo más que puedo decir de esto en esta mañana. Y es que para que tu oración entre y suba al trono de la gracia, se necesita a Cristo para que la oración suba. Porque Cristo es el incienso que expide aromas que entran al Padre, o el aroma que es aceptable delante del Padre es el aroma del incienso que emana de la vida de Jesús. Así que cuando tú oras, tienes la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Yo quiero que anoten sus preguntas, no se me distraigan. Anoten sus preguntas al final. No le pregunte a otro: aquí el expositor soy yo. No hay otro, hay otro más. Anote su pregunta, le estoy dando la oportunidad para que no me distraiga el auditorio. Pero es así, hermano. Si hay algo que puede entrar al trono de la gracia constantemente, es
tu oración delante de Dios. Así que ese segundo regalo para Jesús, ¿cómo se llama? Incienso. Porque es Jesús el único que es acepto delante del Padre. Y es a través de los méritos de Jesús que usted y yo tenemos aceptación delante del Padre. Las oraciones son llevadas por Dios solamente a través de Jesús. Las oraciones son aceptadas por Dios, escúcheme esto, en Cristo Jesús. Por Dios en Cristo Jesús. ¿Usted entiende entonces lo que dice San Pablo en Cristo? Así que dése cuenta. ¿Quién se quedó en Apocalipsis? ¿Quién se quedó en Apocalipsis? ¿Usted lo tiene? Léame el versículo 5, si se quedó allí. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¡Wow! Así que, hermanos, ese versículo 5 y el texto de Apocalipsis no solamente dice que tus oraciones suben al trono de la gracia como incienso, sino que ese incienso que sube al trono de Dios tiene una respuesta. ¿Sabes qué dijo Jesús? Hasta ahora no habéis recibido porque no habéis. ¿Quiere que se lo diga en otra manera? Hasta ahora no hay respuesta de Dios porque no hay incienso delante de Dios. Se lo digo más claro, hasta ahora no hay respuesta de Dios porque usted no ora. Menos teológico, más fácil, más sencillo y al punto, ¿verdad? Y ese es el punto. Porque el versículo 5 de Apocalipsis nos va a revelar que la respuesta a las oraciones de los santos en Apocalipsis subyacen en que son elevadas con incienso delante de Dios. Tus oraciones deben de entrar delante de Dios continuamente. Toca al que está a tu lado y dile, tus oraciones deben de entrar mañana y tarde, mañana y noche delante de Dios constantemente. Delante de Dios, por los méritos de Cristo, a través del incienso, a través de tus oraciones que se mezclan con la naturaleza de Jesús. Mire, hermano, esto es tan profundo que aquí nos podríamos quedar hablando. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir como conviene, con el Espíritu de Dios que está entre nosotros, intercede por nosotros, Abba Padre. Cuando tu vida se combina con la naturaleza de Dios, entonces, hermano, es propicio para entrar a la presencia de Dios. Todo lo que pidieres al Padre, ¿en quién? ¿Quiere más? Todo lo que pidieres al Padre con incienso del hebreo. Y esa raíz primitiva del hebreo mohor, ¿sabe qué significa? Gravemente amargo o entristecido. La mirra era un aceite amargo que también procedía de la resina de un árbol. Y ese tipo de mirra tenía un costo bastante alto en la época. El valor personal que esto puede tener podría servirle mucho a María, porque la mirra tenía, o se dice, pues lo que investigué sobre ella, tenía cualidades o tiene cualidades antisépticas. Y para María, acabando de dar a luz, iba a ser muy significativo este óleo
de mirra. Para evidenciar la mirra en la vida de Jesús, la podemos ver a través de la obediencia, porque la mirra tiene una cualidad de preservación. Ahora, ¿cómo es que entonces tomamos la mirra y simbólicamente la relacionamos con la obediencia? La obediencia entonces iba a ser el elemento que iba a mantener o que iba a preservar a Jesús de la posibilidad de fallar a la voluntad del Padre. Es la obediencia. No hay otra forma diferente. Es la obediencia. Jesús, desde muy pequeño en su vida, escogió la obediencia a la justicia. Porque la obediencia a la justicia fue el elemento preservador en la vida de Jesús por el pecado y aún de la muerte. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice la Escritura: ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6, 24. Porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así pues, usted empieza a notar que a muy temprana edad, desde muy pequeño, Jesús empezó a comprender que la razón del por qué él estaba aquí en la tierra era para obedecer al Padre Celestial, y que mantenerse obediente iba a ser el elemento que le iba a ayudar a no fallar. Pero para esto Jesús tendría que renunciar a la tentación de hacer su propio negocio y obedecer al negocio del Padre. Y aquí muchos de nosotros vamos a tener que trabajar en esto, hermano. Y es renunciar a nuestro propio negocio y trabajar en el negocio del Padre. Someternos al negocio del Padre. La mirra nos enseña la obediencia. Y escuche esto: la obediencia es un elemento que se aprende. Nadie nace obediente. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice la Escritura: así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Así que Jesús aprendió obediencia. Era el Hijo de Dios, pero el sufrimiento lo llevó a aprender la obediencia. Y no solo a aprender, sino que también la mirra es necesaria para el padecimiento. Así que se alcanza la obediencia en la vida del ser humano a través del padecimiento. ¿Cuántos desobedientes somos, verdad? Y no aprendemos sino hasta que nos golpeamos en la vida. Es que yo quiero experimentar por mi propia cabeza.